Manuel Fernández Muñoz, buenas noches, bienvenido compañero, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, un placer volver a tu mundo insólito, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer también, como siempre para mí, tenerte una vez más en este nuestro pequeño programa y en este nuestro humilde sitio, El Camino de la Vida, que hoy creo que nos traes una... A mí me llama la atención el título de esta semana, porque claro, uno de los mayores profetas de la historia de la humanidad siempre se ha creído, o yo he creído siempre, que ha sido Jesucristo, pero hoy nos vas a hablar de las profecías que Jesús cumplió. Sí, porque cuando te metes a profundizar dentro de la figura del Nazareno, realmente es que tienes que quedarte sorprendido, no solamente por la proyección amorosa e increíblemente sabia que tenía este pequeño hombre, pequeño en talla, supongo, pero gran espíritu del siglo I, sino también porque empezó a cumplir o fue cumplidor de muchas de las profecías que se venían vaticinando desde tiempos antiquísimos para la llegada del Mesías y que él, sin embargo, cumplió dentro de sí. Es decir, él asimiló la mayoría de todas esas profecías que se esperaban en Israel para la llegada del Mesías. Profecías que a día de hoy no podrían cumplirse. Porque, por ejemplo, vayamos, por ejemplo, a una de las primeras profecías que tenemos sobre la venida del Mesías y que todos celebramos el día 25 de diciembre, que es el nacimiento del Mesías, donde se suponía que tenía que nacer el Mesías en Belén Efratá, es decir, en Belén de Judea. Belén de Judea hoy es una ciudad palestina, es una ciudad árabe y es una ciudad que sobre todo está poblada por musulmanes y por cristianos. Es decir, hoy no hay población judía en Belén, con lo cual no podría nacer el Mesías en Belén porque no hay judíos en Belén. Con lo cual, fíjate qué curioso, ¿no? El judaísmo está esperando la llegada del Mesías, pero esa llegada del Mesías hoy no podría darse precisamente por esta circunstancia de que Belén es una ciudad palestina. Sin embargo, en la época de Jesús esto sí sucede. Nosotros tenemos que el profeta Miqueas advierte que el Mesías debería nacer en esta ciudad, como así fue. El problema es que cuando empiezas a bucear entre lo que dice la Biblia también y lo que dice la historia, hay cosas que no casan, no cuadran, pero que también esto es bastante normal, y te voy a explicar. Si nosotros tenemos cuatro evangelios que han llegado hasta nosotros muy manipulados, muy retocados, que han pasado por miles de interpolaciones, de recortes, lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo sí que es cierto que hay un texto común, que hay una historia común que se advierte en los cuatro, que es la historia de un hombre que nació, creció, padeció, murió y resucitó en la Judea del siglo I, en Israel del siglo I, entre Judea y Galilea. Esto es algo innegable, es decir, que hay un atestiguamiento múltiple. Y las variantes que hay entre ellos no hacen sino otorgarle más credibilidad a los hechos. Y te voy a decir por qué. Cuando nosotros entramos en un juicio, vamos a un juicio y vemos que dos testigos, estos se estudian primero de Derecho, declaran exactamente lo mismo sin tener ninguna contradicción entre ellos, el fiscal lo primero que hace es recelar, porque ahí hay un pacto. Se ha pactado ese argumento y los dos están contando exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos que en los cuatro evangelios no, que los cuatro, aunque el hilo argumental es el mismo, dan detalles distintos. Por eso muchas personas han recelado de la Biblia, porque precisamente por esto, por estos cuatro evangelios y estas cuatro formas distintas de ver a Jesús, cuando en realidad no debería ser así. Porque como te digo, en primero de Derecho te enseñan que dos argumentos iguales posiblemente estén pactados y sean contrarios. Pero lo que te decía, si nos vamos, por ejemplo, a la historia, vemos que el censo de Quirino
Nosotros recordamos que Jesús, o mejor dicho, la Sagrada Familia, todavía Jesús no nació, tiene que mudarse a Belén, porque hay un censo que manda el gobernador Quirino, y que José, que pertenecía a la familia de David, tiene que exiliarse, o mejor dicho, que trasladarse a Belén, porque es la ciudad donde él había nacido, la ciudad donde venía su familia. Sin embargo, esto no es demasiado lógico, ¿verdad, Juan Carlos? Es decir, si Roma está promoviendo un censo, es para saber qué ciudadanos hay en cada ciudad, para regular los impuestos. En ningún momento a Roma se le pasaría por la cabeza hacer un censo y remover toda la población de Israel para que cada uno vaya a la casa donde pertenece, porque no estaría ganando nada, todo lo contrario, sería un jaleo total. Si lo que quiere Roma es recaudar impuestos, saber la población local de cada ciudad para recaudar impuestos, hacer esto es absurdo, con lo cual aquí el relato de Lucas no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es lo que nos cuenta la historia, que Quirino no manda este censo en la época en que nace Jesús, sino que Quirino ordena este censo 10 años después de que Jesús ha nacido. Con lo cual aquí Lucas se está equivocando claramente. Pero es que sí que hay una razón histórica por la que posiblemente la Sagrada Familia se tuviera que mudar de Nazaret. Y te la voy a contar en brevemente, porque ya sé que tenemos poco tiempo, que la sección dura lo que dura y que yo podía estar hablando de Jesús años, días y décadas. Pero bueno, voy a circunscribirme a esta profecía. Fíjate, nosotros sabemos que justamente en el mismo año en el que nace Jesús, Séforis, que es una ciudad que está a 4 o 5 kilómetros de Nazaret, va a ser asolada, arrasada hasta los cimientos por las tropas romanas, porque se ha levantado en armas contra Roma, y su líder, su cabecilla, Judas de Gamala, junto con 2000 sediciosos, van a ser colgados, crucificados en los caminos de Galilea. Yo me imagino en ese momento a José y a María, que evidentemente no quieren estar viviendo en una ciudad así, tan cerca de un sitio así. Y me los imagino como estos emigrantes que hoy están huyendo de Siria, precisamente huyendo de la guerra. Con lo cual hay un posible nexo histórico para que José y María salieran de Nazaret. Y es que a 5 kilómetros de su ciudad estaba habiendo realmente una guerra brutal, una guerra que había, como te acabo de decir, había matado a 2000 personas. Con lo cual, ¿ellos dónde van? A un lugar lo más alejado posible de este sitio, que es Judea. ¿Y dónde un tectón, es decir, un artesano, un ebanista, un constructor, puede tener trabajo? En Jerusalén. Jerusalén en ese momento está en plena reconstrucción del templo de Herodes, y realmente hay muchísimo trabajo para alguien como José. Pero hay un problema también en Jerusalén, y es que como es una ciudad muy pequeña y es una ciudad de peregrinación, la vivienda está muy cara. ¿Cuál es una de las aldeas cercanas a Jerusalén donde José podría ir y venir todos los días y la vivienda está mucho más barata? Belén. Así que aquí te propongo una teoría de que posiblemente José y María no se desplazaran a Belén por el censo de Quirino, que como hemos visto sucede 10 años después del nacimiento de Jesús, sino precisamente porque en el mismo año en el que va a nacer Jesús hay este enfrentamiento, esta medio guerra civil en Galilea. Ellos tienen que huir de Galilea y buscar trabajo, pues bueno, lo más cerca de Jerusalén posible. Pero fíjate que hay una profecía que realmente es increíble, es demoledora, una profecía que te está diciendo la fecha exacta en la que el Mesías vendría a Jerusalén. Y para eso tenemos que remontarnos a la vez que Nabucodonosor II entra en Jerusalén. Estamos hablando del año 587 a.C. Nabucodonosor entra en Jerusalén, la arrasa y se lleva a toda la población con él a Babilonia. Y entre esta población
hay un profeta que se llama Daniel. Y Daniel, estando cautivo en Babilonia, va a decir lo siguiente, que hasta la llegada del Mesías, desde esa época, él dice literalmente, desde que los judíos salgan de Babilonia, recuperen la libertad, hasta la llegada del Mesías, van a pasar 69 semanas. Después tenemos que Ciro II conquista Babilonia, le devuelve la libertad al pueblo judío y les financia el segundo templo. Y los descendientes de Israel van a abandonar, como bien predijo este profeta Daniel, van a abandonar Babilonia por grupos. Los primeros en el 539, y bueno, así, hasta que realmente hay un edicto de Artajerjes, por el que en el año 445 sabemos que están la población de Israel ya está en Jerusalén. Bien, nosotros tenemos ahora un problema, y es que cuando hablamos de las semanas de Daniel, no nos estamos refiriendo a semanas físicas, sino a otro tipo de semanas de años. 69 semanas por 7 años de cada semana nos dan un total de 483 años. Yo sé que esto es un poco jaleoso, pero voy a intentar seguir el hilo argumental. Si añadimos a estos 483 años los 458 anteriores, llegamos hasta una fecha bastante curiosa, el 25 después de Cristo. Es decir, varias primaveras antes del inicio de la vida pública de Jesús. Pero es que hoy sabemos que al calendario gregoriano le fallan entre 4 y 6 años. Porque cuando el monje Dionisio el Exiguo, que es quien compila este calendario nuevo gregoriano, él va a intentar computar los años que llevamos vividos a través de las edades de los emperadores, de los años de reinado de los emperadores, pero él se olvida que hay un emperador, Augusto, que reinó bajo otro nombre, el nombre de Octavio, que son 4 años, con lo cual nosotros tenemos que agregarle al calendario actual, tenemos que agregarle 4 años. Y si sabemos que Herodes estaba buscando a un niño de entre 0 y 2 años, que son a los que él ordena matar en Belén, hay una horquilla entre 4 y 6 años que el calendario gregoriano está desfasado. Y si a estas 69 semanas que nos llegan hasta el 25 después de Cristo, le sumamos estos 4 o 6 años, nos dan justamente la fecha del año 30 o 31, que es cuando Jesús empieza a predicar en Jerusalén. Algo absolutamente increíble. Ya sé que ha sido un poco lioso, que han sido muchas fechas, pero cuando realmente empiezas a estudiar esta profecía de Daniel, que yo intento explicar en mi libro Juicio a Dios, pues realmente te das cuenta que Jesús fue merecedor de ser llamado Mesías porque cumplió muchísimas de las profecías que sobre la época se estaban esperando del Mesías. Algunas es cierto que las hace adrede, pero hay otras como esta que son increíbles. Él no pudo pensar nacer en esa época, ni pensar en Daniel, cuando en el año 30 de nuestra era empieza a predicar en Galilea. Es algo realmente increíble. Después, por otra parte, el judaísmo de la época de Jesús pensaba que el Mesías tendría que ser un Mesías guerrero, y sin embargo no es así, porque nosotros nos vamos a Isaías, que es uno de los profetas antiguos que más hablan del Mesías, y en el capítulo 53 vemos que el Mesías, cuando venga, sería masacrado, torturado, que sobre su espalda llevaría nuestros pecados. Es decir, que está haciendo una descripción de Jesús al pie de la letra, 600 años antes de que Jesús naciera. Y nos vamos al Salmo 22 del rey David, y te está describiendo cientos de años antes también cómo va a morir Jesús. Y nosotros sabemos a día de hoy que si sabemos algo históricamente cierto, es que Jesús fue muerto y crucificado
Y esta es precisamente la forma en la que David está diciendo en el Salmo 22 que el Mesías va a morir. Es algo realmente increíble. ¿Fue toda la vida de Jesús profetizada, Manuel? Posiblemente. De hecho, yo estoy preparando ahora un libro con todas las profecías que Jesús cumplió y parece que al pie de la letra. Parece que Jesús esté siguiendo un guión místico que le está haciendo cumplidor de todos y cada uno de los vaticinios que desde el principio de los tiempos se venían diciendo del Mesías. Con lo cual, a mí todavía me sorprende que el judaísmo no acepte que Jesús fue la perla del judaísmo de la época y que fue el Mesías. De hecho, hay muchísimos rabinos cabalísticos que están aceptando que posiblemente Jesús sea o hubiera sido o haya sido realmente el Mesías esperado por Israel. Contrariamente a lo que muchos otros judíos ortodoxos, rabínicos, están empeñados en decir que, bueno, que fue un falso Mesías, que fue un falso rabino y todas estas barbaridades que estamos oyendo de él y que se vienen oyendo desde hace 2000 años. Pero es que cuando alguien se acerca realmente a la cultura hebrea de la época con unos ojos limpios, sin ningún tipo de interés en vindicar nada, sino solamente en descubrir la verdad, te das cuenta que en Jesús confluyen todas las profecías de la época. El judaísmo está esperando hoy todavía a su Mesías. Sin embargo, como te digo, hoy el Mesías esperado por el judaísmo no podría venir precisamente porque no podría cumplir la mayoría, sino ninguna de las profecías antiguas que estaban revelando cómo vendría el Mesías, qué es, de dónde nacería, qué es lo que haría cuando llegara a Jerusalén, que es limpiar el templo, porque hoy no hay templo en Jerusalén, con lo cual si el Mesías que espera el judío viniera hoy, ¿qué es lo que va a hacer en Jerusalén? No podría entrar por la puerta dorada, es decir, la puerta que hoy está tapada por los musulmanes, una puerta por la que Jesús entró. Es decir, que a mí no me cabe otra que aceptar que este hombre hace 2000 años cumplió al pie de la letra todas las profecías y que solamente por eso, y fíjate que ya ahí es nada, deberíamos concederle al menos la duda de que él pudiera haber sido el Mesías esperado por Israel. ¿Era Jesús consciente de todas estas profecías? Sí, de hecho, nosotros tenemos que... Hay un fallo de transliteración, o de traducción, mejor dicho. Cuando nosotros llevamos a Jesús el nazareno, esa palabra nazareno está mal dicha. Hay momentos en la Biblia en que a Jesús se le dice Jesús de Nazaret, porque nace en Nazaret, pero hay otros momentos en el que se le llama Jesús el Nazareno. Pero ese nazareno, no esa palabra, que la tenemos en griego, en los evangelios, y que se dice, pues, literalmente se dice nazarenos, no significa el gentilicio de Nazaret. Lo que te está diciendo aquí es que nazarenos es una de las escuelas, o mejor dicho, uno de los votos sagrados que tenían los judíos de la época, que era el nazireato. Por ejemplo, Juan Bautista era nazireo, Sansón era nazireo. ¿Y qué es el nazireato? El nazireato son, como te digo, unos votos que cualquier judío en la edad madura o justamente en el vientre de su madre podía consagrarlo a Dios, o él mismo podía consagrarse a Dios, cumpliendo una serie de normas bastante más estrictas que la del judío ortodoxo, con lo cual él era escogido por Dios, él escogía a Dios y a la vez era escogido por Dios. Y vemos que esa palabra nazarenos significa esto, nazireato, porque el gentilicio de Nazaret sería nazaretanos. Pero claro, esto los traductores de la Biblia, los que traducen, San Jerónimo, es el primero que traduce la Biblia al latín, pues como no es de origen judío,
no conoce esta tradición y cuando ve nazarenos sencillamente piensa que, bueno, pues que es el gentilicio de la ciudad de Nazaret y así lo traduce, pero no está bien dicho. Lo que debería decirse en los textos sería Yeshua Nazarenos, es decir, Jesús el Nazoreo. Pues Manuel, ha sido un enorme placer que nos hayas traído estos aspectos, estos detalles de la vida de Jesús a Mundo Insólito Radio. Ya sabes, eternamente agradecido y nos escuchamos en 7 días. El placer ha sido mío, un abrazo, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos.